Meditando su palabra de la Biblia de Jerusalén, vamos a continuar el estudio del primer libro de Génesis del capítulo 40 en adelante. José interpreta los sueños de dos cortesanos. Después de estos sucesos, resulta que el escanciador y el panadero del rey de Egipto ofrecieron a su señor, el rey de Egipto. El faraón se enojó contra sus dos eunucos, contra el jefe de los escanciadores y el jefe de los panaderos, y los puso bajo su custodia en casa del jefe de la guardia, en prisión en el lugar donde estaban detenido José. El jefe de la guardia se lo encargó a José para que le sirviese. Así pasaban los días en presidio. Aconteció que ambos tuvieron sendos sueños en una misma noche, cada cual con un sentido propio. El escanciador y el panadero del rey de Egipto, que estaban detenidos en la prisión. Una mañana José fue donde ellos y lo encontró preocupados. Preguntó pues a los eunucos del faraón que estaban con él en presidio en casa de su señor: ¿por qué tenéis hoy mala cara? Hemos tenido un sueño, le dijeron, y no hay quien lo interprete. José le dijo: ¿no son de Dios los sentidos ocultos? Vamos, contádmelo a mí. El jefe de los escanciadores, como su sueño contó su sueño a José, le dijo: voy con mi sueño. Resulta que yo tenía delante una cepa, y en la cepa 3 sarmientos que nada más echar yema florecían enseguida y maduraban las uvas en sus racimos. Yo tenía en las manos la copa de Faraón, y tomando aquellas uvas, la exprimía en la copa del Faraón, y ponía después la copa en sus manos. José dijo: esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días levantará el Faraón tu cabeza, te devolverá a tu cargo y pondrá la copa del Faraón en sus manos. Y lo mismo que antes, cuando era su escanciador. A ver si te acuerdas de mí cuando te vaya bien, y me hace el favor de hablar de mí al Faraón para que me saque de este lugar, pues fui raptado del país de los hebreos, y por lo demás tampoco aquí hice nada para que me metieran en el calabozo. Vio el jefe de panadero que era buena la interpretación y dijo a José: voy con mi sueño. Había 3 cestas de pan candeal sobre mi cabeza. En la cesta de arriba había de todo lo que come el faraón de panadería, pero los pájaros se lo comían de la cesta de encima de mi cabeza. Respondió José: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días, y la vuelta de 3 días levantará el faraón tu cabeza y te colgará
en un madero, y las aves se comerán la carne que te cubre. El tercer día, que era el natalicio del faraón, dio un banquete para todos sus servidores, y levantó la cabeza del jefe de escanciadores y la del jefe de panaderos en presencia de su siervo. Al jefe de escanciadores lo restituyó en su oficio y volvió a poner la copa en manos del faraón. En cuanto al jefe de panadero, mandó que lo colgasen tal como le había interpretado José, pero el jefe de escanciadores no se acordó de José, sino que le echó en olvido. Al cabo de 2 años, el faraón soñó que se encontraba a la vera del río. De pronto salieron del río 7 vacas hermosas, lustrosas, que se pusieron a pacer en el carizal, pero resulta que detrás de aquellas salieron del río otras 7 vacas de mal aspecto y macilentas, que se pararon junto a las otras vacas de la margen del río. Y las vacas del mal aspecto y macilenta se comieron a las 7 vacas hermosas y lustrosas. Entonces Faraón se despertó. Se volvió a dormir y soñó que 7 espigas crecían en una misma caña, lozana y buena. Pero resulta que otras 7 espigas flacas y asolanadas brotaron después de aquellas, y la espiga flaca devoraron a las 7 lozanas y repletas. Despertó el faraón y resultó que era un sueño. Aquella mañana estaba inquieto su espíritu y mandó llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto. El faraón le contó su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara al faraón. Entonces el jefe de escanciadores habló al faraón diciéndole: hoy me acuerdo de mi yerro. El faraón se había enojado contra su siervo y me había puesto bajo su custodia en casa del jefe de los guardias, a mí y al jefe de panadero. Entonces tuvimos sendos sueños en una misma noche, tanto yo como él, cada uno con su sentido propio. Había allí con nosotros un muchacho hebreo, siervo del jefe de la guardia. Le contamos nuestro sueño y él nos dio el sentido propio de cada cual, y todo resultó como él nos los había interpretado. A mí me restituyó el faraón en mi puesto y a él lo colgó. El faraón mandó llamar a José y lo sacaron del calabozo con premura. Se afeitó, se cambió de ropa y compareció ante el faraón. Dijo el faraón a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que te basta oír un sueño para interpretarlo. Respondió José al faraón: no hablemos de mí, que Dios responda en buena hora al faraón. El faraón refirió a José su sueño. Resulta que estaba yo a la orilla del río, cuando de pronto salieron del río 7 vacas lustrosas y de hermoso aspecto, que pacían en el carrizal.
Pero resulta que otras 7 vacas salieron detrás de ellas, de muy ruin y mala catadura y macilentas. Jamás había visto vacas tan malas como aquella en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas macilentas y malas se comieron a las 7 vacas primeras, las lustrosas. Pero una vez que la comieron, ni se conocía que la tuviesen dentro, pues su aspecto seguía siendo tan malo como al principio. Entonces me desperté, pero volví a tener un sueño y vi como 7 espigas crecían en una misma caña, henchidas y buenas. Pero resulta que otras 7 espigas secas, flacas y asolanadas brotaron después de aquella y devoraron las espigas flacas a las 7 espigas hermosas. Se lo he dicho a los magos, pero no hay quien me lo explique. José dijo al faraón: el sueño del faraón es uno solo. Dios anuncia al faraón lo que tiene previsto hacer. Las 7 vacas buenas representan 7 años de abundancia y las 7 espigas buenas representan otros 7 años, porque el sueño es uno solo. Las 7 vacas macilentas malas que subían después de aquellas representan 7 años, e igualmente las 7 espigas flacas y asolanadas. Quiere decir que habrá 7 años de hambre. Esto es lo que yo he dicho al faraón. Dios ha mostrado al faraón lo que tiene previsto hacer. Van a venir 7 años de gran altura en todo Egipto, pero después sobrevendrán otros 7 años de hambre y se olvidará toda la altura pasada, pues el hambre asolará el país. Nadie recordará la altura habida en Egipto, de tanta hambre como habrá. Y el que se haya repetido el sueño del faraón 2 veces es porque la cosa es firme de parte de Dios y Dios se apresura a realizarla. Ahora pues, fíjese el faraón algún hombre inteligente y sabio y póngalo al frente de Egipto. Hágalo así el faraón, ponga encargado al frente del país y exija el quinto al Egipto a Egipto durante los 7 años de abundancia. Ellos recogerán todo el combustible de esos años buenos que vienen, almacenarán el grano a disposición del faraón en la ciudad y los guardarán. De esta forma quedarán registradas las reservas de alimento del país para los 7 años de hambre que habrá en Egipto, y así no perecerá el país de hambre. Pareció bien el consejo al faraón y a todos sus cortesanos. Comentó con esto el faraón: ¿acaso podremos encontrar otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Dijo luego el faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no puede haber entendido ni sabido como tú. Tú estarás al frente de mi casa, y de lo que tú digas dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti, dijo el faraón a José.
mira, te pongo al frente de todo el país de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José. Le hizo vestir ropa de lino fino y le puso el collar de oro al cuello. Luego le hizo montar en su segunda carroza e iban gritando delante de él a Bret. Así lo puso al frente de todo el país de Egipto. Dijo el faraón a José: yo, el faraón, sin tu licencia no levantará nadie mano ni pies en todo Egipto. El faraón llamó a José Satnás Paneat y se le dio por mujer a Asnat, hija de Potiferar, sacerdote de On. Así fue investido José de autoridad sobre el país de Egipto. Tenía José 30 años cuando compareció ante el faraón, rey de Egipto. Después de ser investido de autoridad por el faraón, José recorrió todo Egipto. La tierra produjo con profusión durante los 7 años la abundancia, y él hizo acopio de todos los víveres de los 7 años en que hubo hartura en Egipto, almacenando en cada ciudad los víveres de la campiña circundante. Se recolectó granos como la arena del mar, una enormidad, hasta tener que desistir de contar, pues era innumerable. Antes que sobreviniesen los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos que le dio Asnat, la hija de Potiferá, sacerdote de On. Llamó José al primogénito Manasés, porque decía: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Al segundo le llamó Efraín, porque decía: me ha hecho fructificar Dios en el país de mi aflicción. Transcurrieron los 7 años de hambruna, de hartura que hubo en Egipto, y empezaron a llegar los 7 años de hambruna, como había predicho José. La gente padecía hambre en todas las regiones, pero en Egipto abundaba el pan. Pero toda la tierra de Egipto acabó sintiendo también hambre, y el pueblo clamó al faraón pidiendo pan. El faraón mandó decir a toda la gente de Egipto: id a José, haced lo que él os diga. El hambre cundió por toda la faz de la tierra. Entonces José sacó todas las existencias y abasteció de grano a Egipto. Arreciaba el hambre en Egipto. De todos los países venían también a Egipto para proveerse, comprando grano a José, porque el hambre cundía por toda la tierra. Jacob se enteró que se repartía grano en Egipto. Así pues dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis ahí mirando? Tengo oído que hay reparto de grano en Egipto. Bajad a comprarnos granos allí, para que vivamos y no muramos. Bajaron pues los 10 hermanos de José a proveerse de grano en Egipto. Pero Jacob no dejó bajar a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, pues pensaba que podían ocurrirle alguna desgracia.
Fueron pues los hijos de Israel a comprar acompañado de otros, pues había hambre en el país cananeo. José era quien gobernaba todo el país y él en persona distribuía grano a todo el mundo. Llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro en tierra. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero él no se dio a conocer. Le habló con sequedad y le dijo: ¿De dónde venís? Dijeron: de Canaán, para comprar víveres. O sea, que José reconoció a sus hermanos, pero ellos no los reconocieron. José entonces se acordó de aquellos sueños que había tenido respecto a ellos y les dijo: vosotros sois espía que venís a ver los puntos desguarnecidos del país. Contestaron: no, Señor, tus siervos han venido a proveerse de víveres. Todos nosotros somos hijos de un mismo Padre y somos gente de bien. Tus siervos no son espías, replicó. Nada de eso. Habéis venido a observar los puntos desguarnecidos del país. Dijéronle: tus siervos son 12 hermanos, hijos de un mismo padre, del país cananeo, solo que el menor está actualmente con nuestro padre y el otro no existe. José replicó: lo que yo os he dicho, soy espía, y os voy a poner a prueba por vida del faraón. No saldréis de aquí hasta que no venga vuestro hermano pequeño. Enviad a cualquiera de vosotros y que traiga a vuestro hermano. Entre tanto, los demás quedáis presos. Así podré comprobar vuestras afirmaciones y ver si la verdad está con vosotros. De otro modo, por vida de Faraón, seguro que soy espía. Y lo puso bajo custodia durante 3 días. Al tercer día le dijo José: haced lo que voy a deciros, pues yo también temo a Dios y viviréis. Si sois gente de bien, uno de vuestros hermanos se quedará detenido en la prisión, mientras los demás hermanos vayan a llevar el grano que tanta falta hace en vuestra casa. Luego me traéis a vuestro hermano menor, entonces comprobaré que son verídicas vuestras palabras y no moriréis. Así lo hicieron ellos. Y se decía el uno al otro: a fe que somos culpables de lo de nuestro hermano, pues vimos cómo nos pedía angustiado que tuviésemos compasión y no le hicimos caso. Por eso nos hallamos en esta angustia. Rubén le replicó: ¿no os decía yo que no pecaráis contra el niño y no me hicisteis caso? Ahora se reclama su sangre. Ignoraban ellos que José le entendía, porque mediaba un intérprete entre ellos. Entonces José se apartó de su lado y lloró. Volvió después donde ellos, tomó a Simeón y lo hizo amarrar a vista de todo. Mandó José que se le llenaran los recipientes de grano
que se devolviera a cada uno su dinero en la talega y que se le pusiera provisiones para el camino. Así se hizo con ellos. Ellos pusieron su cargamento de grano sobre los burros y se fueron de allí. Cuando pasaron para hacer noche, uno de ellos abrió su talega para dar pienso a su burro, y vio que su dinero estaba en la boca de la talega de grano. Y dijo a su hermano: me han devuelto el dinero, lo tengo aquí en mi talega. Se quedaron sin aliento y se miraban temblando y diciendo: ¿qué es esto que ha hecho Dios con nosotros? Llegaron donde su padre a Canaán y le contaron todas sus aventuras. Le dijeron: el hombre que manda en el país no ha tratado con frialdad y no ha tomado por espía del país. Nosotros le hemos dicho que éramos gente de bien y no espía, que éramos 12 hermanos, hijos del mismo padre, que uno de nosotros no existía y que el otro se encontraba actualmente con nuestro padre en Canaán. Entonces nos dijo el hombre que manda en el país: hay un modo de saber si soy gente de bien. Dejad conmigo a uno de vosotros y tomad lo que hace falta en vuestra casa. Marchad y traedme a vuestro hermano pequeño. Así conoceré que no soy espía, sino gente de bien. Entonces os entregaré a vuestros hermanos y circundaréis libremente por el país. Ahora bien, cuando estaban vaciando sus talegas, se dieron cuenta que cada uno tenía su dinero en la talega, y tanto ellos como su padre, al ver las bolsas, sintieron miedo. Su padre Jacob les dijo: vais a dejarme sin hijo. Falta José, falta Simeón, y encima vais a quitarme a Benjamín. Esto acabará conmigo. Dijo Rubén a su padre: que mueran mis 2 hijos si no te lo traemos. Confíamelo y yo te lo devolveré. Replicó: no bajará mi hijo con vosotros, pues su hermano está muerto y solo me queda él. Si le ocurre cualquier desgracia en ese viaje que vaya a hacer, entonces haríais bajar mi vejez angustiada al Seol. Hermanos, ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a través de su palabra a nuestra persona, a nuestra vida, a la humanidad, a la creación, a su existencia. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es alimento para el alma, para el espíritu. La palabra de Dios es el consuelo de un ser triste. La palabra de Dios levanta, la palabra de Dios armoniza, la palabra de Dios es óptima, la palabra de Dios es entusiasmo, la palabra de Dios es sabiduría, la palabra de Dios es conocimiento, la palabra de Dios es la universidad del conocimiento de todo ser humano que desarrolla el despertar de su conciencia, que tiene un concepto claro en que la creación y Él están unidos por un amor extraordinariamente omnipotente y una misericordia mayor aún.
Dios Padre ama su creación y le habla a su creación porque es el hacedor de su creación. Somos criatura hecha a imagen y semejanza del Padre. De manera que cada uno de nosotros está llamado a servir y ser esa vasija útil al Padre que nos ha hecho. A través de Jesucristo, a través de la dirección del Espíritu Santo y a través de llevar una vida en transformación. Para recibir la salvación necesitamos cambiar el hombre viejo por el hombre nuevo. Esa transformación se hace a través de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y obedecerle. Porque Jesús amó tanto el mundo que dio a su vida en una cruz. Porque Él es Dios, viene de Dios y el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. De manera que respetar las leyes de Dios, los mandamientos, es la oportunidad de la creación conectar con su Creador. El pecado nos separa del amor de Dios. El pecado, la desobediencia a las normas, preceptos, leyes de Dios, nos aleja y nos separa totalmente de la salvación, del amor y la misericordia. Porque el Padre es misericordioso, pero la creación no puede abusar de la misericordia del Padre y pecar porque el Padre sea misericordioso y su amor es tan grande que da a su Hijo que muere en una cruz por nuestro pecado. Pero nosotros, si no mantenemos la salvación, la perdemos. Aquí Jacob, cuando tiene sus 12 hijos y forma las 12 tribus, tiene un origen. Uno de sus hijos tiene la revelación de Dios. Dios le habla directa y claramente. No necesita edificarse porque él directamente recibe las señales y los sueños y los avisos de Dios, porque Dios le habla a su creación. Cuando el corazón es humilde, cuando es obediente, cuando quiere aprender y es disciplinado, hay que mantener una disciplina diaria con Dios. Los hermanos de José lo venden por muchas cosas, porque de primero la mamá de José fue envidiada porque Jacob amó a Raquel de primera vez y no le fue entregada en matrimonio sino a su hermana mayor Lía y después a Raquel, y ahí nace José, por ende del amor sagrado. Por alguna razón Jacob puso sus ojos en Raquel y tienen a José. José es vendido por sus hermanos y lo lleva un mercader allí a Egipto, y en Egipto José es maltratado, abusado y pasa mucho trabajo con el lenguaje, con la sociedad, y se ve totalmente sin esperanza porque cae preso injustamente. Él no cometió un delito, pero lo consideraron así porque no tenía defensa ni protección. Pero Dios, aparentemente no tenía, pero Dios le siguió dando sus señales y prodigios y guiándolo hasta formarlo. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, a cual nosotros formamos el manto divino de la creación de Dios. Somos parte, miembro de Dios, formamos parte, somos un solo cuerpo, y Dios puede valerse de cualquiera de nosotros para dar un aviso, una señal. Pero hay que tener un corazón sano, humilde, dispuesto, simple. Hay que estudiar. La palabra de Dios hay que leerla, hay que estudiarla. Necesitamos educar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser espiritual. Necesitamos conectar y saber desde cuándo Dios viene hablándole a la humanidad. Yo te amo y quiero que tú seas feliz.
Doy todo esto para que tú lo recibas por amor y en amor. Pero la desobediencia, la falta de conocimiento, la indisciplina y la falta de respeto por nosotros mismos y por la grandeza de la creación nos hace ver un camino totalmente oscuro que nos lleva hacia una oscuridad totalmente sin salida. Es un túnel que no tiene una luz al final y por eso nos perdemos y caemos en el pecado. Te invito a leer el libro de Génesis y a estudiar la historia de la descendencia de Abraham, padre de la fe, donde y cómo surgen Abraham, Isaac, Jacob, y de esa descendencia de Jacob, cómo vienen a formarse las 12 tribus y cómo ellos son educados y después desobedecen y caen en todos estos conflictos. Por eso yo digo, ayer, hoy, siempre Dios habla a nuestros corazones, porque ayer le habló a los hermanos de José, le habló a José, y hoy me habla a mí, te habla a ti, le habla a él, no habla a la humanidad. Dios, a través de señales, prodigios, milagros, sueños, revelaciones, Él se vale de todo porque es todo poderoso, toda creación. Jesús, su único hijo, lo entrega y Él acepta para darnos una salvación que no nos costó nada. Mínimo, debemos estar sumidos a los pies de Jesús por un acto tan heroico de cargar un pecado que no le corresponde para que no nos perdamos en una vida sin salvación.